Versículo para memorizar. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Éxodo capítulo 40, versículo 6. Lección 3 del 28 de octubre de 2023. El altar de los sacrificios. Objetivo: recordar que este altar del holocausto representa el lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y que los sacrificios que se llevaban a cabo en él eran la sombra de su magnífico sacrificio, mostrándonos así su gran amor. Lectura bíblica. Éxodo capítulo 27 del versículo 1 al versículo 8. Harás también altar de madera de sitim de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo y lo cubrirás de metal. Harás también sus calderas para echar su ceniza, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus vasos de metal. Y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas, y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitim, las cuales cubrirás de metal, y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando hubiere de ser llevado. De tablas lo harás hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Material exegético. Para cumplir con los sacrificios que Dios había prescrito, mandó que se construyera un altar a la entrada del atrio que circundaba al santuario. A este se le llamaba el altar de los holocaustos, el cual fue construido con madera de sitim, cubierto por dentro y por fuera con planchas de metal, bronce, que lo protegían de la acción del fuego. Sus medidas eran 5 codos de ancho por 5 codos de largo y 3 codos de alto. Se entiende que hasta la mitad estaba lleno de tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y lo demás era hueco, donde estaba colocado el enrejado sobre el que se ofrecían las víctimas. Tenía en cada esquina unos anillos en los que se metían las varas con las que se le transportaban. Éxodo capítulo 38, versículos 4 al 7. E hizo para el altar el enrejado de metal de hechura de red, que puso en su cerco por debajo hasta el medio del altar. Hizo también 4 anillos de fundición a los 4 cabos del enrejado de metal, para meter las varas. E hizo las varas de madera de sitim y cubriólas de metal, y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. En este altar se llevaba a cabo el holocausto continuo y los demás sacrificios que estaban ordenados por Dios para las fiestas y para el sábado. Tenía 4 cuernos y a los lados sus anillos con las varas para ser transportado. Fue precisamente en los cuernos del altar en donde se derramaba la sangre de las víctimas. Como complemento tenía todos los utensilios para los sacrificios, sus calderos en donde se colocaban las cenizas y sus tazones, sus garfios, sus braseros y vasos de metal. Éxodo capítulo 29, versículo 12. Y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Los sacrificios de los corderos y de los demás animales llevados a cabo por los sacerdotes en este altar fueron una figura de Jesucristo, porque eran una sombra de lo porvenir, pues señalaban al perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este altar era también una representación del lugar en donde fue crucificado el Hijo de Dios. Podemos observar que, así como el altar estaba fuera de la puerta del lugar santo, también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, concretamente en el lugar conocido como el Gólgota, o el lugar de la calavera. Hebreos capítulo 13 versículos 11 al 13. Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Lucas capítulo 23 versículos 26 al 33. Y llevándole tomaron a un Simón Cireneo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos, y como vinieron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los cuernos que tenía este altar significaban mucho para aquellas personas que cometían faltas que merecían la muerte, ya que podían asirse, aferrarse a los cuernos, y por ello escapaban de la muerte, lo cual no siempre fue así. Primero de Reyes capítulo 1 versículos 50 al 53. Mas Adonía, temiendo de la presencia de Salomón, levantóse y fuese y cogió los cornijales del altar, y fue hecho saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonía tiene miedo del rey Salomón, pues ha cogido los cornijales del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a cuchillo a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere virtuoso, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y trajeronlo del altar, y él vino e inclinóse al rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Primero de Reyes capítulo 2 versículos 28 al 34. Y vino la noticia hasta Joab, porque también Joab se había adherido a Adonía, si bien no se había adherido a Absalom, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y asióse a los cornijales del altar. Y fue hecho saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: Ve y da sobre él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová, y díjole: El rey ha dicho que salgas. Y él dijo: No, sino aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: Así habló Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, mátale y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará tornar su sangre sobre su cabeza, que él ha muerto, 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a cuchillo, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su simiente para siempre, mas sobre David y sobre su simiente, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y dio sobre él y matólo, y fue sepultado en su casa en el desierto. Las 2 varas que servían para transportar este mueble son una representación de los 2 testamentos que nos hablan de la misión expiatoria de Jesús. También es importante recordar que el fuego del altar debía siempre estar ardiendo, no debía apagarse, aun cuando no se hiciera sacrificio. Cada mañana se ponía la leña en el altar, cuando se quitaban las cenizas del sacrificio que se habían dejado ardiendo en la noche. Levítico capítulo 6 versículos 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino, y se vestirá pañetes de lino sobre su carne, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar, y pondrálas junto al altar.
Después se desnudará de sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras, y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él los cebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Asimismo, no debería faltar fuego en nuestro corazón, el cual representa la palabra de Dios, pues nos motiva a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, por Jesucristo. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Lucas capítulo 24, versículo 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto.